un cambio y se establezca otra manera. Eso, desde el punto de vista lingüístico y cultural, se lo puede, el punto de vista lingüístico también se puede explicar, por supuesto, y ejemplificar. En un trabajo mío reciente, en la revista Lingüística, volumen 19, 2007, que es esta, que a lo mejor se puede ver, yo explico todas estas cuestiones de los contactos lingüísticos y culturales en un trabajo que se llama 8 precisiones sobre el contacto lingüístico, y es de ahí de donde estoy tomando en este momento las ideas que estoy desarrollando. Bueno, el otro problema que me gustaría tratar también en estos minutos que todavía me quedan es la cuestión de cómo los problemas de contactos lingüísticos y culturales se relacionan también con viejas teorías que ya existían en el mundo lingüístico sobre, por ejemplo, el sustrato, el superstrato, los préstamos y las interferencias. Normalmente la teoría del sustrato lingüístico es una teoría que supone la existencia de un bilingüismo. Tiene que haber un bilingüismo determinado para que nosotros no bilingüismo perfecto de parte del hablante, sino no necesariamente un manejo perfecto de la segunda lengua de la misma manera como se maneja la primera lengua. No requerimos esto. Cuando decimos bilingüismo nos estamos refiriendo a una cierta posibilidad de manejar una segunda lengua de manera tal que se pueda establecer algún tipo de contacto y de que se pueda establecer algún tipo de relación entre ambas. Muy bien, el problema del sustrato, el viejo problema del sustrato se da cuando hay situaciones de individuos bilingües, y en ese lugar, en ese momento, el bilingüismo es, que puede ser también bidialectalismo, en el sentido de poseer o manejar dos variedades lingüísticas de la misma lengua, de una misma lengua, por ejemplo el español. Supongamos un hablante bidialectal sería un hablante que pudiera utilizar el español como lo estoy usando yo en este momento, que es un español rioplatense, básicamente, de la ciudad de Montevideo, pero también que pudiera expresarme o entender una variedad de un español diferente, como puede ser el español bogotano. Ese es un hablante bidialectal, conoce y comprende y puede usar algunas formas de otro dialecto de la misma lengua, junto con su dialecto original, del lugar donde nació, vive o lo que fuere. Bueno, pero entonces, hablantes bilingües o bidialectales, en cualquiera de ellos se da el contacto y puede haber acción de sustrato. La acción del sustrato funciona de esta manera: cuando el individuo habla la otra lengua o variedad, la que aprende en segunda instancia la otra lengua o variedad de lengua, entonces en esa lengua, cuando habla esa segunda lengua o variedad, va a haber rastros de su primera variedad. Cuando esto sucede, cuando yo transfiero, pero yo mismo, el mismo hablante, transfiere de su dialecto de base al dialecto, al otro dialecto o a la otra lengua, rasgos propios de su peculiaridad lingüística, esto es lo que se llamó en su momento sustrato. Y ahí es donde se da el contacto. Esta es una de las razones por las cuales se da el contacto. Y es una de las formas como se puede ver, donde se nota precisamente el contacto. Esa es la acción del sustrato. Y la otra, la acción de lo que los lingüistas llamaron en su momento superstrato, es que cuando yo estoy hablando mi propia variedad, puedo intercalar rasgos de la otra, de la segunda variedad, la que aprendí en segunda instancia. Esto es un fenómeno que llamamos del superstrato. De manera que sustrato y superstrato, bilingüismo, interferencias, contactos, son todos conceptos que han surgido
En los últimos 100 años, digamos, del estudio dialectológico, básicamente en la lingüística, antropológico-cultural, sobre todo en el campo de la antropología, para dar cuenta de cómo se relacionan individuos y comunidades diferentes que hablan lenguas o variedades diferentes y que tienen culturas diferentes, aunque sean en menor grado. Bueno, esto por un lado. Cuando estudiamos el problema, la cuestión del contacto, tenemos que ver también el tipo de lenguas. Supongamos ahora, detengámonos un poquito en una situación de lenguas diferentes, no de variedades de lenguas, sino lenguas diferentes que entran en contacto. Cuando yo estudio el contacto entre la lengua A y la lengua B, tengo que fijarme básicamente, para poder avanzar un poquito más en el estudio de la situación, estas tres características que espero que se vean en la grabación que estamos haciendo. Tenemos que ver el problema del origen, el problema de la tipología y el problema de la arealidad en relación con las dos lenguas que están en contacto. El origen, el problema del origen es, hay que observar si ambas lenguas que entran en contacto tienen el mismo origen, supongamos, en una lengua anterior o en una variedad previa. Por ejemplo, si el contacto entre el español y el portugués, ambas tienen el mismo origen porque ambas provienen de la misma fuente, que es el latín, por supuesto, ¿no? Como todos sabemos. En cambio, si me pongo a estudiar la situación de contacto entre el español y el guaraní, obviamente no va a ser el mismo origen el español que el guaraní, y esto es un factor muy importante a la hora de ver el problema del contacto. No es lo mismo estudiar el contacto español-francés, italiano-portugués o lo que fuera, que todas son de un mismo origen, que estudiar lenguas que tienen un origen totalmente diferente. La otra cosa que hay que tomar en cuenta es la tipología de las lenguas. ¿Qué tipo de lenguas son las lenguas que entran en contacto? Independientemente del origen etimológico, de su léxico y de sus construcciones sintácticas y morfológicas, etc. El problema de la tipología es fundamental porque nosotros tenemos que saber el tipo dentro de las caracterizaciones que se han hecho tipológicas en las muchísimas teorías que existen al respecto. Tenemos que saber a qué tipo lingüístico pertenecen las lenguas que entran en contacto. Por ejemplo, si son lenguas acusativas o son, por decir algo, si son lenguas acusativas, son lenguas ergativas, son lenguas que anteponen el adjetivo o posponen el adjetivo. Es decir, si es una lengua, por ejemplo, que dice caballo lindo versus otra que dice lindo caballo, etcétera, ¿no? Todo eso entra dentro del problema más general de la tipología, pero yo necesito saber a qué tipo pertenecen ambas cuando quiero estudiar contactos. Y por fin, la arealidad. La arealidad quiere decir la distribución geográfica de las lenguas que estoy estudiando. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, lenguas que han coexistido durante mucho tiempo en un mismo lugar, supongamos el español y el portugués en España, en la península ibérica, perdón, o el español y el portugués en América, donde han coexistido arealmente, decimos. Arealmente han coexistido en el espacio geográfico durante siglos y siglos y siglos. Eso le da una caracterización muy especial, una proximidad y a veces un alejamiento también a las lenguas muy grandes, que no lo tienen
Por ejemplo, si me pusiera a estudiar el contacto del español con el ruso, supongamos, que se pudiera dar, bueno, nunca han estado el español y el ruso arealmente cercanos, así que la cercanía o la lejanía desde el punto de vista geográfico es importante. Entonces, cualesquiera de estos tres conceptos que para mí son fundamentales también al momento de plantear una discusión y un estudio de contactos, cualquiera de ellos pueden estar especificados positiva o negativamente. Una situación, como se ve ahí, una situación como por ejemplo la del español y la del portugués, el contacto español-portugués, sería una situación de contacto que estaría marcado positivamente en cualesquiera de los tres conceptos que acabo de explicar. Es decir, sí, el mismo origen, la misma tipología y la misma realidad. Ese es un tipo de contacto determinado. Sin embargo, si estudio otras situaciones de contacto entre otras lenguas, donde estuviera, supongamos, especificado negativamente origen, tipología y realidad, eso sería una situación de contacto muy distinto a la que acabo de explicar. Yo me he dedicado básicamente al estudio de situaciones con especificada positivamente origen, tipología y realidad como español y portugués. Ahí la cuestión es, si bien por un lado se favorece el entendimiento de las formas mezcladas que surgen como resultado del contacto, y eso es bueno, porque es más fácil, entre comillas, digamos así. Por otro lado, es un gran tembladeral porque en rigor, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, porque cada cosa que uno encuentra en español que puede atribuírselo, que podría atribuírselo al contacto con el portugués, resulta que en un 90% de los casos en realidad el español lo tuvo antes, en otra época, diacrónicamente hablando, y lo perdió, pero el portugués lo mantiene, por ejemplo. Entonces, uno nunca sabe si esto que digo es portugués, es realmente portugués, o es también español, pero español antiguo, etc. Así que ese tipo de situaciones son un poquito más complejas. El estudio de las cuestiones más de tipo culturales, como ejemplifiqué con el caso de las fiestas de Navidad y de Reyes, y con el caso de la tradición culinaria, también se pueden estudiar de esta misma manera. Bueno, muchas gracias. Estoy abierto para preguntas o sugerencias que ustedes deseen.